Hola chicos y chicas, os he hecho este pequeño vídeo para ver si os resulta un poco más sencillo el movimiento circular uniforme, puesto que tiene algunas magnitudes que son nuevas para vosotros. Bien, como siempre en todos los movimientos, lo principal es entender primero las características del movimiento, en este caso el movimiento circular uniforme, su trayectoria es una circunferencia y la velocidad es constante. Ya veremos esto lo que significa más adelante. Bueno, en primer lugar vamos a ver cómo fijamos o cómo determinamos la posición y el espacio recorrido en un movimiento circular uniforme. Mirad, la posición la vamos a definir como el ángulo barrido. Lo vamos a simbolizar por la letra phi y su unidad en el sistema internacional es el radián. El radián es una unidad que se obtiene de dividir la longitud del arco recorrido entre el radio de la circunferencia. Es decir, si os fijáis, dividimos metros entre metros, luego realmente no es una unidad, pero es la que utilizamos para determinar la posición, puesto que la podemos relacionar con magnitudes que nos van a ser muy útiles a la hora de describir este movimiento circular uniforme, como son las vueltas y los grados. Realmente muchas veces nosotros nos dan el dato del ángulo barrido en grados. Entonces, con estas relaciones que os he puesto aquí, pues podemos relacionar los grados con los radianes. ¿Vale? Por ejemplo, una vuelta completa son 360 grados o también equivale a 2 pi radianes. Por lo tanto, ya nos den el ángulo en vueltas. A veces nos dicen las vueltas que ha dado esa bolita, por ejemplo. Ya nos den el ángulo en grados o nos den radianes, podemos saber la relación que existe entre ellos. Lo podemos dar en la unidad que nos venga mejor. Bien, os recuerdo. La posición de esa bolita, imaginad que empezamos a contar el tiempo aquí, esa bolita describe este camino, su posición en un instante de tiempo determinado la fijamos por el ángulo que se llama el ángulo barrido. Pero como veis aquí, también podemos calcular el espacio que recorre esa bolita sobre la trayectoria, el espacio recorrido, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva podéis ver que ese espacio recorrido se puede calcular multiplicando el ángulo descrito o el ángulo barrido por R, que es el radio de la circunferencia que estamos describiendo en ese momento. Si el ángulo lo ponemos en radianes y R lo ponemos en metros, al final el espacio recorrido nos sale en metros. Bueno, después tenemos que definir, hemos dicho que era movimiento circular uniforme en el cual la velocidad es constante. ¿Pero qué velocidad es constante? Tenemos que definir dos tipos de velocidades en este movimiento. La velocidad lineal, que es la correspondiente a la velocidad instantánea, es decir, la velocidad que lleva en un instante de tiempo determinado, y la velocidad angular. Vamos a empezar por la característica del movimiento circular, que es la velocidad angular. Hemos visto cómo teníamos un punto que describe una trayectoria circular, o una circunferencia, mejor dicho, y hemos visto que la posición la damos más sencilla si medíamos el ángulo barrido. Bueno, pues se define la velocidad angular como la rapidez con la que se describe ese ángulo y se calcula dividiendo el ángulo barrido entre el tiempo utilizado, ¿vale? O gastado en recorrer ese ángulo. A veces, como sabéis, podemos tener dos intervalos de tiempo y podemos calcular la velocidad angular como la variación del ángulo final menos ángulo inicial, partido por tiempo final menos tiempo inicial. Y como ya conocéis estos símbolos, ya sabéis que esto se simboliza con ese operador matemático que significa variación del ángulo entre variación de tiempo. Es decir, el ángulo barrido entre el intervalo de tiempo determinado. La velocidad angular en el sistema internacional os he puesto aquí que se mide en radianes por segundo, y otras unidades que se suelen utilizar son las vueltas por segundo o las revoluciones por minuto. Esta es muy utilizada. Bueno, y hemos dicho que teníamos que distinguir velocidad angular de velocidad lineal. Bueno, pues
para que la podáis distinguir, y aunque aquí os he puesto cómo se calcula una a partir de la otra, es decir, si conocemos la velocidad angular, la multiplicamos por el radio de la circunferencia y nos da el valor de la velocidad lineal. Y para que entendáis esa relación y la diferencia que hay entre las dos, podéis acceder aquí a esta simulación, ¿vale? Como veis, aquí estamos viendo cómo ese objeto describe una trayectoria circular, ¿vale? Lo primero, la característica, la trayectoria en una circunferencia, ¿vale? ¿Cómo podríamos medir la velocidad de giro? Pues podemos decir las vueltas que da una unidad de tiempo, podemos contar cuántas vueltas da en 5 segundos, por ejemplo, o en un segundo, o en un minuto. Y eso serían vueltas por minuto. Luego hemos dicho que podemos fijar la posición de la bola, ver el ángulo que describe entre dos posiciones diferentes, ver la variación del ángulo, la dividimos entre el tiempo que tarda y la calcularíamos en radianes por segundo. Bien, aquí se puede observar en esta simulación cómo veis la diferencia entre dos bolitas que describen las dos un movimiento circular, pero una con mayor velocidad angular que la otra. La velocidad angular me dice la rapidez de giro, me indica esa rapidez de giro. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, si os fijáis, ¿cuál pensáis que de estas dos bolas gira más rápido? Pues la respuesta es que las dos giran igual de rápido. Si os fijáis, las dos pasan a la vez por la rayita roja. Las dos pasan al mismo tiempo. Si contamos las vueltas que da en 5 segundos, vemos que da las mismas vueltas. Por lo tanto, la velocidad angular es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Imaginad, por ejemplo, imaginad en esta situación esas tres bolitas. ¿Vale? Imaginad que sois tres de vosotros que estéis montados en un tío vivo, ¿vale? Este sería el eje de giro, el centro del tío vivo. Uno está sentado aquí, otro aquí y otro aquí. Imaginad que esto frena de golpe, no estáis atados, no os habéis cogido y ya sabéis lo que pasa. Os iréis hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque al girar también lleváis una velocidad instantánea. En cada instante de tiempo lleváis una velocidad. Vale, ¿cuál pensáis que es la mayor velocidad? Pues nada más verlo ya se intuye un poco cuál de las tres bolitas tiene una velocidad lineal mayor. Pero es muy sencillo si recurrimos a la expresión que teníamos de cómo se calcula la velocidad lineal. Como la velocidad lineal es multiplicar la velocidad angular, que en este caso para las tres bolas es la misma, por el radio de su circunferencia, evidentemente la bola roja, que tiene el radio mayor, tendrá una velocidad lineal mayor. La tendrá intermedia y esta es la más pequeña. Bueno, espero que con esta simulación lo hayáis entendido un poquito mejor. Si os fijáis, velocidad lineal igual a velocidad angular por R. Cuanto mayor sea R, pues mayor será la velocidad lineal. Bueno, como en todos los movimientos, a veces necesitamos tener una ecuación que nos diga la posición en la que se encuentra el móvil en un instante de tiempo determinado, es decir, la ecuación del movimiento. Pues si os fijáis, de la definición de la velocidad angular, que era el ángulo partido por el tiempo, podemos despejar el ángulo barrido en función de la velocidad y el tiempo. Se nos quedaría así. Si cuando empezamos a contar, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, hubiéramos descrito ya un ángulo, ese ángulo se llamaría phi sub 0, el ángulo inicial, y entonces la ecuación de movimiento nos quedaría así. Si os fijáis, se parece muchísimo a la de movimiento rectilíneo uniforme, solo que aquí en vez de phi habría x igual a x sub 0 más v por t. X sub 0 la posición inicial más la velocidad por el tiempo. O sea, es una expresión muy igual que la otra, que os puede ayudar un poco para recordar ambas. Os he puesto aquí también un poco para que veáis cómo se pasa de grados a radianes o de vueltas a radianes, porque a veces los datos de velocidad angular aquí no lo dan en grados o en vueltas, y en esta ecuación tenemos que utilizar siempre la velocidad angular en radianes, el tiempo en segundos y el ángulo, por supuesto, en radianes. Entonces, por ejemplo, si tengo el ángulo en grados, lo multiplico por pi, lo divido por 180 y lo transformo en radianes. Si tengo vueltas, lo multiplico por 2pi radianes, que es lo que tiene una vuelta completa. Y así expreso las vueltas en radianes. Y ahora la aceleración. En cuanto a la aceleración,
La pregunta sería, ¿este movimiento tiene aceleración? En principio podría parecer que no, porque se llama movimiento circular uniforme, pero sí tiene aceleración, porque aunque el módulo de la velocidad no va a cambiar en ningún momento, sí está cambiando la dirección de la velocidad. Ya sabéis que la velocidad es un vector que tiene más de una componente, no solo tiene un valor numérico, sino que tiene una dirección y un sentido. En el giro, si fijáis, este vectorcito de aquí va a ir cambiando de dirección, a lo largo de toda la trayectoria. ¿Quién es la responsable de que pueda cambiar esa dirección? Pues la responsable es una de las componentes de la aceleración, que es la que se conoce como aceleración normal. La aceleración normal es muy fácil de calcular su módulo, es el módulo de la velocidad al cuadrado, es decir, el valor de ese vector que hay aquí, v al cuadrado partido por r, que es, como ya habéis visto, el radio de la circunferencia que estamos describiendo en ese momento. Os he puesto aquí una animación para que veáis cómo cambia. Si os fijáis, el vector que es la no cambia en ningún momento de más grande a más pequeño, solamente va cambiando de dirección. Esa flechita roja es la aceleración normal, que es la que hace que cambie la dirección. Vale, y luego nos falta ver una característica muy especial de este movimiento, que es que el movimiento circular uniforme es un movimiento periódico. ¿Qué se conoce como movimiento periódico? Aquel en que vamos repitiendo los valores de posición en diferentes estados de tiempo, porque imaginad que tarda una bola en un segundo da una vuelta. A los 2 segundos da 2 vueltas, pero la posición de la bola es la misma que tenía en un segundo. Por lo tanto, eso es lo que significa que el movimiento sea periódico, que la posición se va repitiendo en diferentes instantes de tiempo. Entonces, en los movimientos periódicos se definen dos magnitudes muy importantes. El periodo, que se simboliza con una T mayúscula, y es el tiempo que el punto tarda en dar una vuelta completa. Y luego está la frecuencia, que es f, que es el número de vueltas que el punto da en un segundo. Son magnitudes inversas, es decir, el periodo es 1 partido por f, la inversa de la frecuencia, o la frecuencia es la inversa del periodo, como lo queráis llamar. El periodo se mide en segundos y la frecuencia, como es 1 partido por s, sería segundo a la menos 1, se suele simbolizar que es 1 partido por s, o esa unidad, segundo a la menos 1, tiene un nombre que es hercio. ¿Vale? Y luego, ¿cómo? También se puede relacionar la velocidad angular con el periodo de la frecuencia. La velocidad angular es como el ángulo barrido son 2pi, una vuelta completa, entre el tiempo que tarda en dar la vuelta completa, la velocidad angular es 2pi partido por t. Si conocemos esto, podemos calcular el periodo, o si conocemos el periodo, podemos calcular la velocidad angular. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Como 1 partido por t es f, pues la velocidad angular es 2pi por f. Luego también podemos calcular a partir de la velocidad angular la frecuencia, o a partir de la frecuencia la velocidad angular. Y ahora vamos a aplicar esto a unos cuantos ejercicios. Ahora os daré una hoja con unos cuantos ejercicios resueltos para que podáis comparar, que podáis aprender y podéis hacer vosotros los vuestros. Bueno,